La historia de la humanidad ha mostrado hechos realmente asombrosos con el paso del tiempo, y más aún en el desarrollo de la ciencia como tal. Hoy quiero que exploremos acerca de cómo fue que se desarrolló la hidrología en el mundo, y quiénes son algunos de sus representantes. Sin más que decir, comencemos. Desde tiempos muy antiguos, el hombre comenzó a especular acerca de la circulación del agua. Aquí podemos citar a Wiswas, una autoridad mundial en materia de gestión del agua y medio ambiente, quien llegó a determinar que la hidrología se aplicaba varios milenios antes de Cristo, específicamente en la cuenca mediterránea. Por otro lado, uno de los proyectos de irrigación más antiguos que se conoce es el de la villa de Nippur, en la Mesopotamia del siglo XIII a.C., hecho que se encuentra registrado en uno de los libros de Casman. Como vemos, en los años antes de Cristo ya existían obras de regadío y de conducción en países como Egipto, Grecia, Palestina, China, Siria, India, donde la necesidad por tener este recurso vital los llevó a instalarse en los márgenes de los ríos. Entre los más famosos podemos citar al río Nilo en Egipto, al río Tigris y Éufrates en Mesopotamia, donde se han desarrollado grandes civilizaciones. Y bien, en este tiempo donde no existían bases científicas, comenzó el periodo de la especulación sobre la circulación del agua. Aquí en un contexto netamente filosófico, donde en ese entonces la que primaba era encontrar una explicación al origen del universo, aparecieron los primeros hombres en hablar acerca del origen del agua. Es así que comenzamos citando a Homero, quien vivió en el siglo VIII a.C., en su obra La Ilíada, presenta al océano como el padre de todos los dioses. Es un río poderoso que rodea el mundo, lo irriga y lo fertiliza. También encarna el poder generador de todos los seres, es decir, se le atribuía al agua el poder de generar vida. Con Tales, donde a través de Aristóteles publicó en su obra Metafísica que para Tales el agua es el origen de todas las cosas que existen. Mientras que Anaxágoras ideó una versión primitiva del ciclo hidrológico. Él creía que el sol evaporaba el agua del mar hacia la atmósfera, desde donde caía como lluvia y formaba reservas subterráneas, las cuales alimentaban los caudales de los ríos. Anaximandro, por su parte, mediante el uso de la observación metódica, concluyó que la vida debió haber empezado en el agua. Sin embargo, Anaxímenes decía que el aire es el primer principio o arjé, donde por la condensación del aire se forman las nubes y si éstas se condensan se formaba el agua. Platón decía que el origen de los ríos y fuentes es el océano Homérico o Tartarus, un gran pasaje subterráneo con ramificaciones que penetraban toda la tierra hasta que salía al exterior por ríos y fuentes, es decir, creía que el agua de la superficie era debida a la condensación del agua que contiene la tierra, en otras palabras, que existe una especie de vapores subterráneos ascendentes. Con Aristóteles, en su obra acerca de la generación y la corrupción, propuso que el universo estaba conformado por la combinación de los 4 elementos presocráticos: fuego, agua, aire y tierra. También explicó los mecanismos de la precipitación, mientras que Teofrasto dio una explicación lógica de la formación de la precipitación por medio de la condensación y el congelamiento. Pero es Marco Vitruvio quien concibió la teoría que se acepta hoy en día, afirmando que el agua subterránea se deriva de la lluvia y la nieve infiltradas a través de la superficie del suelo. Y es aquí donde tuvieron que pasar muchos siglos
hasta llegar a la etapa del Renacimiento o periodo de la observación, donde aparece el muy conocido Leonardo da Vinci, quien con respecto al ciclo hidrológico llegó a una comprensión más avanzada que cualquiera de sus predecesores o contemporáneos sobre los principios del flujo del agua en los canales fluviales. Da Vinci tuvo dos conceptos del ciclo hidrológico. Uno correcto, el que trata de la evaporación de mares y lagos formando nubes y su posterior condensación, y otro errado sobre que el agua fluye también desde el interior de la tierra hasta las montañas, y allí aparece a través de fisuras. También hizo los primeros estudios sistemáticos de la distribución de la velocidad en los ríos mediante el uso de un flotador, así como la utilización de un nivel para medir la pendiente del río, tintes para estudiar el movimiento turbulento del agua y puntos de aforo fijos para facilitar las observaciones del caudal. Se dice que planeaba escribir un libro sobre el agua que quizás hubiera cambiado la historia de la hidrología. Bernard Palissy llegó a la conclusión de que el origen único de fuentes y ríos era la infiltración y también su retorno en superficie del agua de precipitación. Es decir, los ríos no podían tener otro origen que el de la precipitación. Asimismo, comprendió el principio de los pozos artesianos, es decir, su alimentación fluvial subterránea, y recomendó la forestación para prevenir la erosión. A partir del año 1600 podemos decir que comienza el periodo de medición y experimentación. Ello lo podemos ver con Perrault, quien mediante sus estudios sobre la precipitación y caudal del río Sena en París, demostró que la precipitación era más que suficiente para alimentar el flujo fluvial y el de las fuentes, puesto que estimó la pluviometría en la cuenca de París en 520 milímetros por año, mientras que el caudal del Sena, aguas abajo de París, era unos 100 milímetros por año. Con Mariotte hubo una gran influencia hacia el desarrollo de la hidráulica e hidrología. En el área de la hidrología, Mariotte se enfoca en el origen de las fuentes y a la determinación de la velocidad y el caudal, aportando pruebas experimentales como la precipitación anual en Dijon durante 3 años, concluyendo que el agua de lluvia es más que suficiente para alimentar las fuentes y que el incremento o descenso del caudal está relacionado con la precipitación. También explica detalladamente cómo el agua procedente de la lluvia se infiltra hasta llegar a un nivel subterráneo impermeable por el que circula hasta que encuentra un punto de salida. Por otro lado, Halley experimentó con la evaporación, demostrando que se producía suficiente agua para generar la lluvia que alimenta el flujo de los ríos. Para demostrar la cantidad de agua que se evapora de los océanos, tomó un recipiente de dimensiones conocidas y lo llenó con agua. Luego la calentó hasta alcanzar la temperatura del mar en época de verano. Al cabo de 1 hora midió el volumen de agua y encontró que se había perdido una cierta cantidad. Así determinó la evaporación para todos los meses del año, observando el nivel de agua de un recipiente o evaporímetro todos los días a la misma hora. Con Bernoulli, en su obra Hidrodinámica, expuso lo que más adelante se conocería como el principio de Bernoulli, que describe el comportamiento de un flujo al moverse a lo largo de un conducto cerrado. Mientras que Cesi formuló los parámetros de similitud para la predicción de las características del flujo de un canal abierto a partir de las mediciones que realizaron terceros. La fórmula de Cesi permite obtener la velocidad media en la sección de un canal. Ya en el siglo XIX, conocido como el periodo del empirismo, se dio inicio a la hidrología cuantitativa. En 1802, Dalton estableció un principio para la evaporación. En 1839, Huygens realizó experimentos para determinar una ley sobre el flujo laminar estacionario de un líquido incompresible y uniformemente viscoso,
a través de un tubo cilíndrico de sección circular constante, cuya ecuación fue derivada por Poiseuille y publicada en 1846. En 1856, Darcy desarrolló la ley de flujo en medios porosos. Por su parte, Manning propuso la ecuación para el cálculo de la velocidad del agua en canales abiertos y tuberías. Es una evolución de la fórmula de Cauchy y esta vio la luz en el año 1891. Y ya a partir del año 1900 comenzamos el periodo de racionalización. Entre sus representantes podemos destacar a Green y Amph, quienes en el año de 1911 desarrollaron un modelo basado físicamente para la infiltración. Por otro lado, Heysen en 1914 introdujo el análisis de frecuencia para los máximos de creciente y los requerimientos de almacenamiento de agua, mientras que Richards en 1931 determinó la ecuación que gobierna el flujo no saturado. También podemos mencionar a Gumbel, quien en el año de 1941 propuso la ley del valor extremo para los estudios hidrológicos. Y Hurst en 1951 demostró que la observación hidrológica puede exhibir secuencias para valores altos o bajos que persisten a lo largo de muchos años. Ya con la llegada de las computadoras comenzó el periodo de teorización, ya que se facilitó enormemente el análisis matemático y se desarrollaron instrumentos sofisticados para las técnicas de investigación. Asimismo, apareció la hidrología estocástica, que aplica los procesos estocásticos que son parte de la ingeniería de sistemas para el estudio de los eventos hidrológicos. Ya con el periodo de modernización podemos mencionar lo importante que fue la evolución de la tecnología en la hidrología. Aquí encontramos la cartografía digital, el sistema de información geográfica o GIS, las grandes bases de datos meteorológicas e hidrológicas, aparecieron las imágenes satelitales, la utilización del radar para el pronóstico de lluvias, el sistema de alerta de inundaciones en tiempo real o sensores, y cómo no citar al enorme desarrollo de software como ECHMS, SWAT, ECRAS, ArcGIS, QGIS, entre muchos otros que conocemos en la actualidad. Y así damos por culminado este video, agradeciendo a las personas que se vienen suscribiendo al canal. Ya sabes que si deseas apoyar mi trabajo, solo debes suscribirte y compartir los videos para que llegue a más personas. Te lo agradeceré mucho.